Bueno, señores, vamos a iniciar entonces este seminario. Vamos a ver cuál es el estado del arte en el diseño sismo resistente de puentes de concreto armado. Vamos a ver cómo van caminando las cosas, qué dice la normativa, qué es lo que ha ocurrido también con esta filosofía de diseño, que aunque han habido exigencias nuevas y requisitos nuevos, la verdad es que también de la mano ha venido evolución tecnológica, manejo de software, manejo de herramientas, y la norma AASHTO, nos vamos a concentrar en ella hoy, nos ha facilitado también bastante las cosas, ¿ok? De manera que hay procedimientos ya estandarizados y hay ciertas recomendaciones inherentes al diseño que vamos a poder aplicar tranquilamente. Okay. Bueno, mi nombre es Edinson Guanche, yo me desempeño como director del Máster Internacional en Diseño y Construcción de Puentes para Sigurat y también me desempeño como docente de varios másteres dentro de Sigurat, en el área de concreto armado, en el área de cimentaciones, ¿okay? Y también soy docente de una universidad en Venezuela, Latinoamérica, y estoy en el área de consultoría y proyectos estructurales, proyectos de puentes, cimentaciones, etcétera. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre varios tópicos y vamos a tratar de engranarlos todos para que sea de su total provecho. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando sobre filosofía de diseño según la norma AASHTO. Vamos a ver qué nos dice la norma AASHTO, y es que la norma AASHTO ya nos indica que los puentes se diseñan para manifestar una baja probabilidad de colapso. ¿Okay? Sin embargo, pueden sufrirse ciertos daños o interrupción de servicio, obviamente, cuando ya aparecen los movimientos del terreno. Importante que la filosofía de diseño de la norma AASHTO es que se trabaja con una probabilidad de excedencia del 7% en 75 años. Estos parámetros nos permiten calcular lo que es el periodo de retorno del puente a nivel de diseño sismo resistente. ¿Okay? Y esto es bien interesante porque cuando se van a las regulaciones sísmicas locales, deben entonces saber de que se aplican AASHTO. AASHTO trabaja con esta filosofía y revisar si la localidad donde se va a diseñar el puente posee la misma filosofía de diseño o si existe algún control asociado a probabilidad de excedencia o periodo de retorno diferente. Los principios de diseño sísmico de las normas AASHTO, entonces nos dicen que los puentes sujetos a sismo pequeño deberían resistir en rango elástico todos los componentes estructurales sin daño significativo. O sea, movimientos pequeños, simplemente el puente en rango elástico debería soportarlo, no deberíamos tener mayor inconveniente. Se deben utilizar las fuerzas obtenidas a partir de intensidades de movimiento del terreno realistas, ¿ok? Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque también existen métodos de modelado de estructuras con manejo de software, en donde hay que tener mucho cuidado con el manejo de las variables. La exposición del puente a grandes movimientos del terreno no debe inducir al colapso del puente o parte de sus componentes estructurales. Obviamente el puente debe quedar perfecto, ¿okay? Es un error pensar que porque la acción sísmica fue muy severa, por eso se cayó el puente, ¿no? El puente tiene que permanecer en pie, y si hubo un problema de colapso, ya entonces debido a una mala interpretación de los requisitos sísmicos o cualquier otro problema ya de tipo constructivo. ¿Okay? Entonces, estas provisiones AASHTO aplican para el diseño de puentes convencionales y se deben establecer provisiones especiales para los puentes de tipo no convencional. Como complemento a la especificación AASHTO, se trabaja con la guía basada en el RFD para diseño sísmico de puente, ¿ok? Una guía complementaria que se utiliza como anexo a esta especificación que ya ahorita ya tiene su actualización del 2014. Entonces, ¿qué es un puente convencional? Bueno, un puente convencional es un puente que se encuentra conformado por losas, vigas cajón, ¿okay? Puede ser superestructuras con celosía, podemos tener apoyos de 2 columnas, apoyos de múltiples columnas como el que vemos acá, pueden ser apoyos con muros estribo, como los que vemos acá en este costado. Los apoyos centrales pueden estar conformados por pilas de una sola pieza o de 2 columnas, de 2 pilares. ¿Okay? Pueden ser estructuras mixtas, con tableros metálicos o tableros mixtos y apoyos de concreto armado. ¿Okay? Y las cimentaciones pueden estar concebidas con cimentaciones superficiales tipo zapata, losa, pilotes, ¿okay? Cabezales conectados a pilotes, como se observan en estas imágenes. Ese es un puente convencional. Eso es bien importante definirlo porque las previsiones AASHTO están enfocadas en esta tipología de puente, y cuando ya aparecen los puentes no convencionales, pudiera requerirse la aplicación de otros requisitos especiales, incluso aplicarían de repente alguna regulación local en particular o incluso la ejecución de ciertos ensayos para validar comportamientos.
¿Okay? Cuando hablamos de un puente no convencional, aquí entran ya entonces los puentes colgantes, superestructuras suspendidas por cables, los puentes tipo arco. ¿Okay? Ya en estos puentes existen unos comportamientos no lineales muy evidentes, vista de que lo que ocurre en este costado del puente puede ser muy diferente al otro extremo, desde el punto de vista de comportamiento lineal o no lineal. Todos estos puentes con apoyos huecos. El concepto del apoyo hueco es porque simplemente ganamos inercia con menos peso. Si hacemos una estructura muy pesada de grandes luces, vamos a tener problemas constructivos, incluso problemas de diseño y construcción de cimentaciones. ¿Okay? ¿Por qué debo diseñar el puente con filosofía sismo resistente? Bueno, la experiencia ya nos ha enseñado que los puentes que fueron concebidos no tomando en cuenta las máximas intensidades sísmicas del terreno han sufrido daños importantes en sismos ya muy conocidos como el de Northridge, el sismo de Kobe, Loma Prieta y muchos otros donde se han evidenciado comportamientos como el que vemos acá en pantalla, ¿okay? Mecanismos de colapso importantes, fractura completa de las columnas, problemas de cortante, concentración de esfuerzo, desplazamiento de tableros que ha hecho que simplemente el tablero esté en una posición diferente a la que fue concebido originalmente, etc. Ok. ¿Qué se debe tener en cuenta en el diseño sismo resistente de la superestructura? Debemos entonces tener presente la capacidad de disipación de energía, ¿okay? Manejar los conceptos de ductilidad, y eso vamos a hablar bastante el día de hoy sobre ductilidad. Control de desplazamiento, las rigideces deben estar distribuidas de forma armónica, no podemos tener entonces cambios de rigideces bruscos y debemos tener presente que cada uno de los miembros del puente tiene una rigidez asociada y nuestros modelos de cálculo deben representar la condición de rigidez que realmente existe en el puente. Quiere decir entonces que cuando ya comenzamos a considerar rigideces en los análisis, pudiésemos tener diferencias en los valores de desplazamiento y por ende en las solicitaciones que se obtienen en los métodos de análisis. ¿Okay? Por lo tanto, señores, entonces este tipo de apoyos nos preocupa, ¿okay? Apoyos con porciones de contactos tan pequeñas, donde desplazamientos en rango inelástico pueden inducir a mecanismos de falla importantes. Fíjense cambios de rigideces tan bruscos como el que vemos acá. Observense la rigidez de este pilar, vean la rigidez de este pilar. Y algo interesante es que vean la luz de este tablero y vean la luz de este tablero. ¿Okay? Fíjense que independientemente de la luz del tablero, este pilar posee una rigidez mucho menor a este, quiere decir que desde el punto de vista de distribución de rigideces puede haber un problema allí de comportamiento. ¿Okay? Entonces, este tipo de cosas tenemos que controlarlas porque los puentes durante muchos años se hicieron con una filosofía de acciones gravitacionales y una magnitud de cargas móviles en donde los métodos de análisis originales se consideraban apoyos tipo rodillo y permitiendo ciertos desplazamientos en la parte superior de los apoyos, de los vent, ¿okay? Y resulta que eso hacía que muchas dimensiones de columna dieran pequeñas, etcétera. Cuando se fue estudiando el comportamiento sísmico y se fue observando en sismos pasados ya la experiencia y el desempeño de los puentes ante el movimiento del terreno, entonces se comenzó a entender todos estos conceptos y por eso la normativa actualmente hace tanto hincapié a estos aspectos. ¿Okay? ¿Qué debo tener en cuenta en el diseño sismo resistente de la infraestructura? Bueno, debo controlar entonces los mecanismos de formación de rótulas plásticas. ¿Okay? Yo puedo hacer análisis de demanda-capacidad, como veremos más adelante, donde simplemente en un análisis de demanda-capacidad puedo evidenciar que las rótulas se forman en los puntos donde me interese que se formen para yo tras un evento sísmico poder efectuar una inspección del puente y garantizar que todo esté en orden. Consideraciones de rigidez en las cimentaciones. Un apoyo rígido hace que el puente se comporte de una forma, ya un apoyo flexible hace que los desplazamientos puedan incrementarse fuertemente. Y definitivamente el diseño de la cimentación es fundamental y la AASHTO reconoce, ¿okay? en uno de sus artículos, que definitivamente los puentes son estructuras cuya respuesta depende fuertemente del sistema suelo-cimentación, dándole un peso muy importante a la respuesta geotécnica y por ende al diseño estructural de la cimentación basado en la respuesta geotécnica o en la respuesta del terreno, ¿okay? Con la finalidad de controlar
sobrecargas en los pilotes, ¿okay? Que pueden darse por apoyos desiguales o distribución errática de carga, extracción de pilotes, fallas de anclaje, fallas de la rotura en el concreto, ¿eh? Fallas por flexión en las cimentaciones, cortante, etcétera. O sea que ya se reconoce que definitivamente el ingeniero de puentes debe tener un conocimiento importante de lo que es la cimentación, y tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista estructural. ¿Okay? Por lo tanto, entonces tenemos que diseñar tomando en cuenta ya todos estos aspectos. Vemos entonces que estas estructuras de puente, estos apoyos deben tener la rigidez suficiente para manifestar un comportamiento adecuado, ya sea en rango elástico, en rango inelástico, según la consideración de diseño que estemos aplicando. Y más adelante vamos a ir profundizando en esos temas. Tenemos entonces que el armado de las cimentaciones debe considerar la acción sísmica, ¿okay? No solo las cargas del puente, sino que la acción sísmica acá es importante porque son acciones horizontales, son momentos flectores que se generan en la base del puente en función del sistema estructural que estemos analizando, y la cimentación por ende va a manifestar desplazamientos laterales como se observa en esta gráfica. Para una determinada condición geotécnica que tenemos acá, tendremos ciertos desplazamientos laterales que se traducirán en momentos flectores sobre la cimentación y cortantes, y por ende el diseño, el armado de la cimentación está en función de estas solicitaciones, de esta magnitud de carga, y la respuesta es integrada entre lo que es el apoyo de la superestructura del puente y la infraestructura a nivel de cimentaciones. ¿Okay? Entonces tenemos que empezar hablando de amenaza. ¿Okay? Ya para el cálculo de amenaza, la norma AASHTO especifica que debemos tener un espectro de respuesta de aceleraciones y los factores asociados a la clase del sitio. El espectro de aceleraciones se obtiene a través del procedimiento general especificado por la AASHTO. ¿Okay? También se puede hacer un análisis de respuesta de sitio o mediante el uso de registro tiempo-historia de aceleraciones del terreno. Vamos a hablar un poquito de los tres para que sepamos entonces en qué caso aplica cada cosa y cómo se desarrollan estos procedimientos de análisis para determinar la amenaza. Procedimiento general consiste entonces en determinar una aceleración pico del terreno y los coeficientes de aceleración espectral para periodos cortos, que la norma esto lo define como SS. Todo esto está en función ya de estudios previos basados en normativa ACE. Y la USGS de los Estados Unidos posee mapas donde se puede ya tipificar en mapas de isoaceleraciones lo que serían estas aceleraciones, pico del terreno, la aceleración espectral para periodos cortos y la aceleración espectral para periodos largos, que la normativa llama S1. ¿Okay? Entonces, con estos tres parámetros, literalmente, yo puedo construir un espectro de respuesta, y para ello, si estoy dentro de los Estados Unidos, utilizo estos mapas para la obtención de estos parámetros. Si estoy fuera de los Estados Unidos, aplicará la regulación sísmica particular del sitio. ¿Okay? Y si deseamos utilizar la misma filosofía norteamericana, tenemos que tener mucho cuidado porque debemos verificar la consonancia entre las probabilidades de excedencia y los periodos de retorno norteamericanos versus la aplicación en alguna localidad en particular. ¿Okay? Todo esto con la finalidad de calcular nuestro espectro de respuesta. Ok, entonces para eso tengo que hacer una clasificación de sitio. Clasificación de sitio depende del tipo de suelo. Vamos a tener suelos que van desde el tipo A hasta el tipo F. El tipo A podemos verlo como los suelos más duros, más rígidos, velocidades de onda de corte importante, algo así como velocidades de onda de corte de más de 1500 metros sobre segundo aproximadamente. ¿Okay? A medida que vamos bajando desde la A hasta la F, va disminuyendo la velocidad de corte, es decir, que los suelos se van haciendo más sueltos. ¿Okay? Entonces, en función de eso, se aplicarán unos factores que se multiplican a los coeficientes que vimos en la lámina anterior, de manera de que estos coeficientes de aceleración pico de S1 y SS serán multiplicados por estos valores que les ilustro acá en las tablas. ¿Okay?
Esos valores se obtienen en función del sitio que veíamos ahorita, según la velocidad de onda de corte del terreno. Yo entro a cada una de estas tablas y obtendré un factor, por ejemplo, FPGA, que multiplica a la aceleración pico del terreno. Esto ocurre a 0 segundos. Habrá un factor de sitio que multiplicará entonces a los periodos cortos, al coeficiente de aceleración de periodos cortos, y un factor FB que multiplicará al coeficiente de aceleración de periodos largos. ¿Okay? De forma tal entonces que con el manejo de estas tablas y teniendo claro la clasificación del sitio, podremos entonces calcular finalmente el coeficiente de respuesta sísmica elástico. Se determina con esta expresión que tenemos acá. Fíjense que A sub S es ese coeficiente de aceleración pico que obteníamos en la tabla anterior por la aceleración pico del sitio que obtenemos en un mapa de zonificación. ¿Okay? El factor SDS que se utiliza acá es el que entonces tiene que ver ya para el coeficiente de aceleración ya para periodos largos. Y fíjense entonces que el valor de SS es ese coeficiente de aceleración de periodos cortos que es 0,20 segundos. Quiere decir entonces que yo con los parámetros que obtuve anteriormente, yo voy a ir aplicando las expresiones para poder obtener lo que sería mi coeficiente de respuesta sísmica elástico y ya lo que sería el parámetro SD1 y, S1 y SS convertido a valores de diseño. ¿Por qué hacemos eso? Porque al final lo que nos interesa es construir esta gráfica que tenemos acá. Fíjense que aquí está el valor de A sub S, fíjense que es la aceleración pico, por eso es cuando arranca el espectro uno siempre dice que es el valor de aceleración ya del terreno en campo libre. Es como que si dijéramos que de esta línea para acá estás en el terreno y de esta línea para acá estás ya dentro de la estructura. Entonces, cuando comienza el evento sísmico, ya comenzamos a identificar los diferentes puntos del espectro. Fíjense entonces el valor SDS y fíjense por acá el valor SD1. El valor SDS asociado a periodos cortos y el valor SD1 asociado a periodos largos. Hablamos de periodos largos 1 segundo, periodos cortos 0,2 segundos. ¿Okay? Forma tal que ya con estos parámetros yo puedo construir el espectro según ya la regulación AASHTO y ya tendría entonces mi espectro de diseño que se traduce ya en la acción sísmica que yo voy a considerar en el diseño de mi estructura. ¿Okay? Ese espectro de diseño posee un porcentaje de amortiguamiento del 5%. Cuando hablamos de amortiguamiento, hablamos de porcentaje de amortiguamiento respecto al crítico. ¿Okay? Y partió entonces de esta aceleración pico del terreno y en función del SS y S1 que obtuvimos antes, llevado a valores de diseño mediante la aplicación de los coeficientes que se obtuvieron según la clase del sitio. Fíjense que el procedimiento es bastante sencillo. Lo llevamos a una hoja Excel y el problema está resuelto. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre si tuviésemos que efectuar un análisis de respuesta ya específica del sitio? ¿Okay? Ya en este caso, habría que ver en qué condiciones aplicaría efectuar un análisis como este. El objetivo es el mismo, construir un espectro de respuesta de aceleraciones para una amenaza uniforme, considerando una probabilidad de excedencia del 7% en 75 años. Ahora, en este análisis se contempla la contribución de diferentes fuentes sísmicas, ¿okay? que rodeen al sitio, el límite superior de la magnitud sísmica para cada fuente, es decir, cuánto es lo máximo que da cada fuente sísmica, cada falla, verificar las relaciones de atenuación para valores de respuesta a aceleración espectral con sus respectivas desviaciones estándar. Eso lo que quiere decir es que en la falla se produce una acción sísmica y desde la falla hasta la estructura hay un proceso de atenuación que se puede considerar en el análisis. Tomar en cuenta la relación magnitud-recurrencia para cada zona de origen, es decir, el sismo tiene una magnitud y va a tener una recurrencia que se traduce en un periodo de retorno y con eso yo lo voy a poder transformar en intensidad. ¿Okay? Una relación longitud de rotura de falla, la longitud de rotura de la falla es importante para cada una de las que participa, porque a medida que haya diferentes longitudes de rotura también voy a tener una respuesta diferente en el terreno y por ende sobre la estructura del puente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, este puente que se observa acá en esta foto, en esta imagen, a este puente se le efectuó un estudio de amenaza específica de sitio. Es este punto acá, esta línea que se ve como en magenta, no sé si logran verlo, se les doy vuelta acá el cursor. Quiere decir que este puente, fíjense, está rodeado por todas estas fallas geológicas,
una zona de muy elevada sismicidad en Venezuela, ¿okay? Y cada una de estas fallas geológicas entonces me determina una intensidad y por ende yo puedo evaluar la intensidad de cada una de ellas en un gráfico como este, que vemos acá, ¿okay? Que se construye también basado, pudiese construirse también basado en leyes de atenuación, ¿okay? De manera tal que en función de la intensidad y de la probabilidad de recurrencia de cada una de estas fallas respecto al proyecto que estamos evaluando acá, yo puedo construir entonces una gráfica de aceleración periodo promedio. Fíjense entonces que tengo un valor promedio que puedo comparar con la normativa disponible en su momento y puedo transformar esto ya en un espectro de diseño, de manera que el espectro de diseño cubra todos los posibles picos de los valores promedio. Observen que el valor promedio es como la línea azul punteada que les estoy marcando acá con el cursor y el valor de diseño cubre a todo ese rango de opciones. De forma tal que en este estudio, un estudio muy complejo porque debo tener pleno conocimiento de la geología, del comportamiento geotécnico y hacer un estudio de amenaza de respuesta del sitio. Esto se requiere cuando el sitio está localizado a aproximadamente 10 kilómetros de una falla activa, ¿okay? 10 kilómetros o menos, cuando el sitio posee más de 3 metros de turba o arcilla o materiales de muy elevada plasticidad, es decir, que son suelos muy sueltos, que se esperen sismos de gran duración en el sitio, puede ser una razón también, o que la importancia del puente sea tal que se deba considerar una probabilidad de excedencia más baja y por lo tanto un mayor periodo de retorno. Entonces, en este caso, pudiese ser importante hacer un análisis de este tipo para finalmente construir un espectro de respuesta basado en la amenaza de las diferentes fallas geológicas que rodean al proyecto. ¿Okay? Esto es un proyecto real y fíjense que el procedimiento implica el manejo de diferentes variables. ¿Qué pasa con los análisis de tiempo-historia? Que la norma AASHTO me permite construir mi espectro de diseño, mi espectro de respuesta en función de registros tiempo-historia, que sean representativos del terreno y que sean compatibles con el espectro de respuesta target. ¿Okay? Y aquí sí vamos a hablar un rato de esto porque no es tomar un registro tiempo-historia cualquiera que nos ofrezca un software o porque simplemente pudimos descargar un sismo de ciertas características en algún portal web, ¿okay? Sino que tenemos que tener conciencia de que este registro sísmico va a tener una diferencia en lo que sería la respuesta según los niveles de frecuencia que posee el terreno y que posee la estructura. Hay sismos que son ricos en frecuencia para periodos bajos, hay sismos en donde las aceleraciones mayores se obtienen a otros rangos de frecuencia, etcétera. O sea que en función de la acción sísmica yo tengo que saber si definitivamente mi registro tiempo-historia es compatible con ese espectro. De manera que yo puedo tener una lista de registro tiempo-historia y gráficamente los puedo ver de esta forma, pero yo necesito saber si realmente ellos son representativos. La norma AASHTO me indica que debo utilizar 3 registros de aceleraciones tiempo-historia que sean compatibles con el espectro target, ¿okay? Para cada componente del movimiento de diseño, que ya sería el movimiento del terreno, con la probabilidad de excedencia del 7% en 75 años. Entonces, en un análisis de tiempo-historia, fíjense, yo puedo tener diferentes respuestas de registro sísmico. Observen que todos estos sismos están acá y estoy obteniendo una media de acelerogramas, ¿eh? De forma tal que a partir de la media de acelerogramas yo puedo construir entonces la media de diseño o el valor de diseño que cumpla con los picos y con las desviaciones estándar que manifiestan estos registros tiempo-historia. Entonces, una recomendación que les traigo el día de hoy, que me parece muy útil para que puedan utilizarlas en sus proyectos, es cómo obtener registros de tiempo-historia representativos de un espectro target. Para eso, fíjense el procedimiento que vamos a utilizar. Les indico acá un portal web. ¿Okay? En este portal web van a conseguir la base de datos que almacena el Pacific Earthquake Engineering Research Center de Berkeley, California. ¿Okay? De manera que el PEER tiene una base de datos para movimiento del terreno, en donde estos registros yo puedo obtenerlos en función de un espectro target. El procedimiento es muy sencillo. Cuando ustedes ingresan a este enlace que les indico acá, ustedes se pueden inscribir, ¿ok? Se loguean con su correo electrónico, introducen un password. Cuando ya están logueados, fíjense que les voy a dar unos pasos bien sencillos. Tienen acá
cómo seleccionar el modelo del espectro, que puede ser un espectro basado en el PEER, ¿okay? De Berkeley, en California, un espectro definido por el usuario, si tienen una regulación sísmica particular, o el espectro ACE, que es el ejemplo que les traigo hoy para la clase. Yo doy clic al espectro ACE y entonces me pide las variables que vimos hace un momento. Introduzco mis variables y al introducir las variables entonces le pido que me grafique ese espectro y aquí está, este es mi espectro target. Quiere decir que los registros tiempo-historia que voy a obtener están en función de este espectro target que está acá. Continuamos. Al pasar a la siguiente página, entonces voy a ubicar ahora los registros, pero con un criterio. Como ya sabemos que el sismo tiene un comportamiento diferente según la geotecnia del sitio, ¿okay? Según la longitud de la falla, según la distancia de la falla, bueno, yo puedo ubicar mis registros que tengan características que a mí me interesa del sitio y que sean compatibles con el espectro target. Entonces, fíjense, con este formulario yo simplemente dije que necesito registros que sean de una falla strike slip. Okay. También hay fallas de subducción, fallas transversas, inversas, pueden indicar la que aplique para su proyecto. La magnitud, quiero registro sísmico que esté entre 6 y 7,5. La distancia de la rotura que esté entre 1 y 50 kilómetros. Velocidad VSUS30, okay, la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros de profundidad, entre 120 y 250 metros sobre segundo. Suelos relativamente blandos, sueltos, flojos, etcétera. Quiero un máximo de 10 registros y quiero que se apliquen factores de escala de 1 a 2, no más que eso. ¿Okay? Eso es lo que le indico yo acá. Luego, entonces, quiero que las ordenadas espectrales me las den en función de media geométrica con un porcentaje de amortiguamiento del 5%, promedio aritmético, y que me aplique la función de ponderación del espectro con pesos iguales. O sea, si vas a multiplicar los valores de las ordenadas espectrales, multiplícalas todas por el mismo peso. Si yo coloco acá un 2, es como que los valores centrales se multiplican con más peso que los valores extremos. Para este caso le dije todos los valores, aplica la misma ponderación de peso. Con eso, fíjense, tenemos la línea roja, es mi espectro target, y todo el resto de las líneas son los registros sísmicos que obtuve con los criterios que indiqué acá. Finalmente me da una lista, ¿ok? Con todos los sismos y me da un mapa donde los ubica en el planeta, donde se obtuvieron esos registros. Y si yo me muevo horizontalmente en esta pantalla, puedo obtener toda la información del evento, la magnitud, los factores de escalas, etcétera, y toda la información del sismo como tal. Y seleccionaremos los tres que entonces nos interesen más para nuestro análisis. ¿Okay? Uno de los criterios que se utilizan es que los factores por el que multiplicas la ordenada espectral no sea tan alto. Existen papers que hablan ya de cómo seleccionar registro sísmico para un proyecto en específico, porque esto todavía sigue siendo objeto de mucha investigación en vista de que es un proceso sumamente complicado. Con esto que les indico acá, por lo menos tenemos la certeza de que nuestros registros son cónsonos con el espectro target y tenemos un criterio bastante adecuado para aplicar estos registros en nuestros modelos estructurales o en el software de análisis que estemos utilizando. ¿Okay? Bueno, ya teniendo clara la amenaza, entonces vamos a ver qué nos dice la norma AASHTO respecto a los sistemas resistentes a sismo. La norma AASHTO me dice entonces que estos sistemas que están acá son permitidos desde el punto de vista de resistencia ante la acción sísmica. Quiere decir entonces que puedo tener un sistema donde yo tengo identificados los puntos de formación de rótula y lo que serían los estribos, que se le conoce en la norma americana como abutment y en los software también lo van a conseguir así. Los estribos no participan en el sistema resistente a la acción sísmica. Puedo tener este segundo sistema donde tengo mecanismos de aislación o aislamiento del tablero sobre los apoyos centrales o vents y sobre los estribos o abutments. ¿Okay? Entonces, puedo también trabajar con sistemas donde las rótulas se forman en sitios donde yo las puedo inspeccionar, ¿okay? Porque si yo hago un análisis de demanda, de desempeño, puedo tener claro cuáles son los puntos de formación de rótulas y lo que tengo que garantizar que esos puntos de formación estén en un sitio que yo pueda verificar después de un evento sísmico. Puedo tener combinaciones de los anteriores, formación de rótulas en ambos extremos y aislamiento
los estribos o en los abutments, ¿ok? Puedo tener entonces este sistema, se utiliza muchísimo en la práctica. Fíjense la columna con el punto de formación de rótula en la base y los tableros son articulados rodillo, y esto se utiliza mucho en la práctica porque es muy versátil su diseño y su construcción, vista de que estos pueden ser tableros prefabricados de concreto precomprimido que simplemente se llevan a sitio y se pueden alcanzar luces, diferentes vanos de luces importantes en puentes de gran longitud. ¿Okay? A nivel de lo que sería el diseño de los elementos, de los miembros del puente, se permite siempre que las rótulas se formen de esta manera, como les indico acá. Este sería el vent o la viga de apoyo, ¿okay? Por encima de las cimentaciones, con la posibilidad de favorecer los puntos de inspección, ¿okay? Como se ve acá. Fíjense que la rótula está por encima del cabezal, por encima de la línea de cimentación. Okay, los apoyos o los abutments o los estribos pueden entonces soportar las vigas precomprimidas, y esto, que en algunos sitios se le denomina como proyección del estribo o vástago, algunos le conocen de esa forma, puede ser diseñado como un elemento fusible o simplemente que tenga la capacidad para soportar todos los impactos y todas las cargas horizontales que convergen en él. Pueden existir otros sistemas resistentes a sismo que requieren aprobación del propietario. Es bien sabido que los puentes por lo general son solicitados por entes gubernamentales en la mayoría de los casos. Por ende, estos entes gubernamentales deberían tener departamentos técnicos en las alcaldías, ayuntamientos, gobernaciones, etcétera, donde se permita controlar las filosofías de diseño de estas estructuras. Existan procedimientos técnicos preestablecidos para concebir los sistemas resistentes a sismos en puente. Sin embargo, el que indique que sea bajo aprobación del propietario, si definitivamente no tenemos gran información sobre estos comportamientos, lo preferible es que no se tenga en cuenta si no tenemos una documentación técnica que respalde estos comportamientos. Porque ¿qué tenemos acá? Esta cimentación susceptible a rocking o a volcamiento. Fíjense que hay concentración de fuerza en un extremo y ya prácticamente está volcando, o sea que tengo un mecanismo de excedencia en este punto. Este cabezal con pilote, aquí lo que se está evidenciando es que uno de estos pilotes pudiese tener problemas de extracción o levantamiento, eso se debe controlar. Fíjense el mecanismo de formación de rótula por debajo del cabezal o del encepado, ¿okay? Eso se debe tener mucho cuidado porque hay que validar que en efecto esta rótula funcione como tenga que funcionar y no me genere una falla frágil o profunda en la cimentación, o incluso puntos de formación de rótulas que se pueden generar a diferentes profundidades del pilote. Si quiere decir que pueden darse a una profundidad diferente a como les indicaba antes, por encima del cabezal, y por ende esos puntos de formación pudiesen traducirse en un problema de inspección después que el puente ha sufrido un evento sísmico importante. Que definitivamente está prohibido el uso de uniones frágiles con pilotes inclinados. Fíjense que los pilotes inclinados deben ser aprobados porque ya existe total evidencia de comportamientos erráticos en sismos pasados. Mecanismo de formación de rótula en la viga, ¿ok? En la viga de apoyo del tablero. La viga de apoyo del tablero puede ser rígida o puede ser flexible, sin embargo no se permite puntos de formación de rótula en esa viga. Por lo general en los proyectos la hacemos rígida, ¿ok? Los puntos de formación de rótulas en la viga tienen que estar ubicados de forma tal de que no se propicie un mecanismo de falla por deformación vertical importante. Los aisladores de tipo balancín también es un problema porque no se tiene control de los desplazamientos laterales del puente, ¿okay? Entonces ya estas recomendaciones ya son indicaciones de la propia norma AASHTO y son una gran referencia porque a través de ella podemos ya tener una noción de los sistemas con los que tenemos que trabajar, ¿okay? Es importante definirles acá una diferencia que existe entre lo que sería la categoría de diseño sísmico y la zona sísmica del código de la norma AASHTO, ¿okay? Que es esta que tenemos acá, ya la especificación de diseño, y el documento complementario de diseño sísmico que les indiqué hace un momento. Fíjense que cuando hablamos de la guía de diseño sísmico, se habla de categoría de diseño sísmico SDS, que va desde la A hasta la D. Observen que depende del valor SD1,
¿okay? Y cuando hablamos de la especificación de diseño AASHTO, ¿okay? Que ya es la norma propiamente dicha, aquí se habla de una zona sísmica que va de la 1 hasta la 4, pero los valores son los mismos. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante porque si estamos trabajando con la especificación sísmica, probablemente nos vamos a conseguir con el término SDS, ¿okay? Categoría de diseño sísmico, y si estamos trabajando con la especificación AASHTO, vamos a hablar más bien de una zona sísmica, ¿okay? Simplemente para hacer esta diferencia. Te los acoto porque cada una de estas categorías de diseño tiene una filosofía. ¿Okay? La A es una categoría de diseño donde no se especifica un sistema resistente a sismo en particular, simplemente no se requiere un análisis de demanda como tal. En este caso en particular, ya, disculpen por la interrupción. En este caso en particular, en la primera categoría de diseño, lo que sería la categoría de diseño A, no se especifica un sistema resistente a sismo, no se requiere un análisis de demanda como tal, ¿okay? Quiere decir entonces que la filosofía de diseño sísmico no tiene un peso importante, ¿ok? Tenemos entonces que no se requiere un diseño por capacidad, ¿ok? Quiere decir entonces que la filosofía de diseño es que se cumplan con los requisitos mínimos, ¿okay? Los requisitos mínimos de análisis. Se debe cumplir con consideraciones geotécnicas sencillas, elementales, pero no se requiere una evaluación de un potencial de licuación. Cuando ya hablamos de las categorías de diseño sísmico B, C y D, ¿okay? B, C y D como tal, ya estas últimas tres categorías, ya los requisitos son más exigentes, ya debe utilizar un sistema resistente a sismo en particular, ¿okay? Ya se requieren análisis de demanda, se requieren ya verificaciones de capacidad, se deben considerar ya en el diseño por capacidad para cortante en columna, ya debo tomar en cuenta entonces el no permitir vínculos débiles, ¿okay? En el sistema resistente a sismo, y los niveles de detalle varían según la categoría de diseño. O sea, voy a tener un nivel de detalle en la B, un nivel de detalle en la C y un nivel de detalle en la D. ¿Okay? Cada uno de estas categorías de diseño exige un nivel de detalle en particular y ya la norma AASHTO me especifica entonces ciertas consideraciones para cada uno de estos niveles, ¿okay? Para que simplemente lo tengamos en cuenta. Una forma sencilla, ya la AASHTO nos soluciona el problema para no complicarnos mucho con tantas tablas. Fíjense, este diagrama es bien sencillo de aplicar. Estoy en categoría de diseño A, aplico requerimientos mínimos y estoy listo. Si paso a categoría de diseño B, entonces requiere un análisis de demanda, un cálculo de capacidad, garantizo que la demanda entre la capacidad sea menor o igual a 1 y desarrollo un detallado conforme a categoría de diseño B y estoy listo. Si la categoría de diseño es C, entonces identifico el sistema resistente a sismo, desarrollo un análisis de demanda, hago el cálculo de capacidad y luego tengo demanda capacidad menor o igual a 1 y con eso desarrollo el diseño por capacidad, el detallado y estoy completo. Si pasé a categoría de diseño D, entonces en ese caso identifico el sistema resistente a sismo, desarrollo el análisis de demanda, desarrollo un análisis de pushover, ¿okay? Ya aquí tengo que efectuar entonces un análisis estático no lineal para poder determinar la demanda capacidad. Y en función de lo que obtenga acá, pudiese requerirse ajustes en la estructura, de forma tal de que al garantizar la relación demanda-capacidad menor o igual a 1, desarrollo el diseño por capacidad, hago el detallado y estoy listo. ¿Okay? Entonces el uso de este diagrama es muy práctico para los puentes convencionales, siguiendo ya la filosofía de diseño sísmico de la norma AASHTO. ¿Okay? ¿Qué ocurre con las rigideces? Al comienzo de nuestra presentación hablábamos del balanceo de rigideces y cómo era el comportamiento de las rigideces en un puente. La norma AASHTO exige que estas rigideces estén distribuidas de forma armónica. Tenemos entonces que para dos apoyos, ¿okay? Dentro de un miembro, dentro de un frame, puedo entonces garantizar que las rigideces tengan valores que valores que eviten los cambios bruscos. Fíjense, por ejemplo, si definimos este valor de K
este valor de K sub I, estamos hablando de la rigidez efectiva menor del apoyo. Y el valor K sub J es la rigidez efectiva mayor del apoyo. Quiere decir que la relación de rigidez menor entre mayor deberá ser mayor o igual a 0,5 para dos apoyos dentro de un miembro frame, ¿okay? Como lo vemos acá en el diagrama. Si tenemos entonces miembros de ancho variable, la relación debe ser mayor o igual a 0,5, pero aquí participa lo que sería la masa tributaria sobre el miembro, sobre la columna, porque, o sobre el apoyo, porque el que sea de sección variable hace que las masas se pudiesen distribuir de forma irregular. ¿Okay? Los apoyos o bends adyacentes dentro de un miembro, dentro de un miembro como tal o dentro de un apoyo, también entonces deben cumplir con esta relación. Quiere decir que cuando ya hablo de un caso como este que tengo acá, que les muestro con el cursor, la cercanía entre estos dos apoyos deben cumplir con estas relaciones. O sea que no podemos tener una columna muy gruesa y una columna muy delgada acá, porque simplemente no estaríamos cumpliendo con esta relación. Y cuando hablamos de los periodos fundamentales, entonces vamos a ver que la razón entre periodos fundamentales de vibración de miembros adyacentes debe cumplir con esta relación. T sub I es el periodo de vibración del miembro menos flexible y T sub J es el periodo de vibración del miembro más flexible. De manera que esta relación de periodo debe ser mayor o igual a 0,70. Es decir, que un periodo sea un 70% del otro periodo del miembro contiguo. ¿Okay? Esto es particularmente importante porque fíjense este diagrama que tiene acá. Si tuviésemos un puente, por ejemplo, de 400, 500, 600 metros de longitud, pudiésemos obtener una incoherencia en los movimientos de un extremo del puente respecto al otro. Quiere decir que el periodo de vibración de una porción del puente puede ser muy diferente al periodo de vibración de otra porción del puente. Por eso la norma ASTO me regula esta razón de periodos para que el puente podamos realmente tipificarlo dentro de un comportamiento convencional. ¿Okay? En función de esta respuesta, entonces, de estas respuestas a nivel de rigidez y periodos de vibración, tendremos que hacer ciertos ajustes si no se cumplen con los requisitos expuestos anteriormente, que pudieran ser el uso de pilotes agrandados, ¿okay? Ajustar la longitud efectiva de la columna, de repente hacer las fundaciones más profundas, cajones de aislamiento, etcétera. Modificar los vínculos, ¿okay? De repente el vínculo que estamos utilizando no nos conviene. Reducir o redistribuir la masa de la superestructura, esto pareciese ser complicado, sin embargo, por ejemplo, les hablo de la carpeta asfáltica. Los norteamericanos, la Federal Highway Administration, utiliza carpetas asfálticas que oscilan entre 4 centímetros y no más de 7, 8 centímetros con la finalidad de controlar el peso muerto sobre el puente. Muchas veces en muchos proyectos conseguimos que el espesor de carpeta asfáltica es de 10 centímetros, 15 centímetros y eso se traduce en gran peso sobre la estructura. Entonces, eso es algo que pudiésemos controlar en vista de que diseñar pavimento asfáltico sobre una superficie de concreto hace que los espesores puedan controlarse bastante bien, siempre se utilicen buenos ligantes asfálticos, etcétera. Modificar la sección transversal de la columna, ¿okay? Las relaciones de refuerzo longitudinal, agregar o reubicar columnas, modificar el diseño de las juntas de expansión si existiesen, incorporar sistemas de aislamiento o amortiguadores en caso de que definitivamente nos podamos obtener o controlar la respuesta como deseamos. Si no se cumple con estas recomendaciones, entonces se tendrá que desarrollar un análisis de demanda de ductilidad local y capacidad bastante exigente para poder estar seguro que el puente se comporta de la forma más adecuada. ¿Okay? Esa sería la consideración. Entonces, teniendo claro ya lo que es el control de distribución de rigidez y de periodo, vamos ahora a entrar a lo que es la acción sísmica sobre el puente. Para ello se debe clasificar al puente. Voy a tener entonces puentes que pueden ser críticos o puentes esenciales. ¿Okay? Ya los otros puentes son simplemente puentes que no cumplen con estos requisitos que les indico. Los puentes esenciales son aquellos que deberían estar abiertos a vehículos de emergencia y con el fin de ofrecer seguridad y defensa inmediatamente después de la ocurrencia de un terremoto. Se diseñan para 1000 años de periodo de retorno de eventos. Los puentes críticos son aquellos que deben permitir el tráfico de vehículos inmediatamente después de la ocurrencia de un terremoto para ser utilizados por vehículos de emergencia y de defensa. Se diseñan para un periodo de retorno de 2500 años. Quiere decir que pasar de un puente esencial a un puente crítico se traduce en un incremento de la fuerza sísmica bastante importante. ¿Okay? Entonces, en función de la zona sísmica,
que ya definíamos anteriormente. Fíjense, por ejemplo, existe una tabla donde me dice que ya los puentes de un solo vano, que ya posee un solo vano y dos apoyos, no requiere un análisis sísmico. Es a partir del segundo vano cuando ya se requiere el análisis sísmico. Entonces, en función de que sea un puente esencial, un puente crítico u otros puentes, aplicarán los métodos de diseño particular. El método entonces elástico de carga uniforme es el método UL, que se indica acá. Tendremos el LSM, que es el método elástico de un modo de vibración, el MM, el método elástico multimodal, y el TH, que ya sería el método de análisis con tiempo-historia, que hablamos bastante de él al comienzo de la clase. Entonces, en función de la zona sísmica, yo voy a poder, y en función de la clasificación de puentes ya de más de un vano, yo puedo entonces aplicar diferentes métodos de análisis. Y algo bien interesante es que la norma AASHTO ya estos métodos de análisis también nos los tiene tipificados. Es muy usual utilizar software en la práctica, pero siempre la recomendación es evitar que el software se transforme en una caja negra, que no sepamos lo que nos está arrojando, y la norma AASHTO nos ha resuelto el problema con métodos de estimación bastante prácticos que podemos utilizar de forma complementaria al software. ¿Okay? Por ejemplo, el método elástico de carga uniforme puede ser utilizado para determinar la respuesta sísmica, tanto longitudinal como transversalmente. Es apropiado para puentes regulares que responden principalmente en función de su modo fundamental de vibración, ¿okay? Como el que vemos acá esquemáticamente. Por lo general, en puentes regulares, el modo fundamental de vibración está en la misma dirección de aplicación de la carga. Por ejemplo, en la dirección longitudinal, ya ahí mismo está el modo fundamental y es fácil poder aplicar este tipo de método. Eso es equivalente a un método estático equivalente. Para ello se calculan los desplazamientos elásticos, se aplica una carga uniforme, que puede ser una carga que tenga valor unitario, ¿okay? Con la finalidad de determinar estos desplazamientos elásticos. Lo que nos interesa es la forma, calcular la rigidez lateral del puente, se utiliza la carga utilizada en el análisis, la longitud del puente y el desplazamiento máximo. Se calcula el periodo de duración del puente mediante esta expresión. ¿Okay? T sub m, 2pi la raíz del peso del puente entre la aceleración de gravedad por la rigidez que acabamos de calcular, y la carga sísmica estática equivalente es igual al coeficiente sísmico elástico que determinamos hace un momento en el espectro por el peso del puente entre la longitud. Habiendo calculado la carga sísmica elástica, puedo calcular los desplazamientos y las fuerzas en los miembros de forma muy sencilla. ¿Okay? Y con la tabla que veíamos hace un momento también veíamos si este método aplica en función de la criticidad del puente, en función de la zona sísmica que estemos analizando. Luego tenemos el método elástico de un modo de vibración. En este caso ya el basamento no se hace por rigidez, sino por principios de energía. Se calculan los desplazamientos elásticos de la misma forma como hicimos antes, el mismo diagrama. ¿Okay? Pero los factores alfa, beta y gamma surgen de estas expresiones. Esto es simplemente la sumatoria de los desplazamientos para un rango de diferencial, una distancia X determinada en el puente, en el tablero. El factor beta se aplica la proporción de peso muerto en carga lineal multiplicado por el desplazamiento por el diferencial de X, es decir, la porción horizontal que nos interesa, y el factor gamma es igual al peso muerto lineal, el desplazamiento al cuadrado en X por el diferencial de X. ¿Okay? No se confundan con los conceptos de diferenciales e integrales, no se asusten. Recuérdense que la integral es simplemente una sumatoria de desplazamientos y el diferencial es simplemente en qué rango estoy haciendo dicha sumatoria. ¿Okay? Se calcula el periodo de duración del puente mediante esta expresión, equivalente a la anterior. Lo que ocurre es que acá se trabaja con el peso, el valor de peso cero, la gravedad y el factor alfa que obteníamos antes, y la carga sísmica estática equivalente se puede obtener para cualquier punto del puente, tomando igual el coeficiente sísmico elástico, el factor beta, obtenido acá, el factor gamma, para poder modificarse según la aplicación del peso muerto y el desplazamiento asociado. Con este valor de carga P sub E, se determina el efecto sobre los miembros de la estructura. ¿Okay? El método elástico multimodal es el que desarrollamos ya mediante un software, obviamente método que exige mayor potencia de cálculo. ¿Okay? Se efectúa mediante un análisis dinámico con modelos en 3 dimensiones. El número mínimo de modos en el análisis debe ser por lo menos 3 veces el número de vanos incluidos en el modelo. En cada modo se utiliza el espectro de diseño definido por AASHTO, que ya hemos
calculado según la amenaza sísmica particular. Los desplazamientos sobre los miembros se determinan mediante combinación de las respuestas, ya sea que estemos hablando de momentos, desplazamientos relativos, etcétera, mediante la combinación cuadrática completa CQC, uno de los métodos más exactos para calcular la respuesta, que se determina con esta expresión que tenemos acá, ¿okay? Que es una sumatoria que va desde el modo I hasta el modo N, donde este factor que tenemos acá depende del amortiguamiento, ¿okay? De la razón de amortiguamiento respecto al crítico, de las frecuencias de los modos asociados, estaremos entre el modo 3 y 4, modo 4 y 5, modo 5 y 6, etcétera, porque el método consiste en ir acoplando modos, lo que sería R y RJ, la respuesta de cada modo en particular, ¿okay? Y este factor A, que es una relación de frecuencias entre los modos que estamos analizando, ¿okay? El método de combinación cuadrática completa es el que recomiendan casi todos los códigos de diseño, sobre todo cuando existe modos que no están tan cercanos, modos que están muy cercanos entre sí, corrijo, da una respuesta mucho más exacta que trabajar con el método de la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, que funciona bastante bien cuando los modos están alejados uno del otro y que puede aplicar para estructuras muy regulares. Ya cuando hay cierta irregularidad, definitivamente el método de la combinación cuadrática completa es el mejor para ser aplicado. ¿Okay? Tenemos entonces el factor de reducción de respuesta que se debe aplicar al espectro, y este número es bien importante porque definitivamente modifica nuestros puentes, ¿okay? Definitivamente modifica la filosofía de diseño de nuestros puentes. Tenemos que, por ejemplo, a la hora de diseñar, fíjense, estribos, pilares tipo muros, apoyos de pilotes, columnas individuales, pórticos de columnas múltiples, voy a tener diferentes factores de reducción de respuesta. Este es el número por el que voy a multiplicar al periodo de respuesta elástico que obtuve en mi análisis espectral, en mi análisis de amenaza, y a medida que yo divido este espectro entre este valor de reducción, voy a ir obteniendo espectros de diseño, ¿okay? Y estos espectros de diseño serán simplemente ajustados en función de la filosofía Ashton. Recuérdense que aunque el puente debe permanecer en pie, se permiten ciertos niveles de daño y se permiten ciertas deformaciones controladas, evitando el colapso del puente, pero que yo pueda tener un control de los desplazamientos sobre el mismo. ¿Okay? Cuando hago el diseño de las conexiones, entonces fíjense, los factores de R son valores sumamente bajos, prácticamente cercanos a 1 en su mayoría. Fíjense, por ejemplo, el factor R de columnas a pilares o pilares a la cimentación, fíjense que es 1, o sea que prácticamente la fuerza sísmica es elástica. ¿Okay? O sea que definitivamente la Ashton reconoce el diseño de cimentaciones y de infraestructura por capacidad de diseño, para poder garantizar el adecuado comportamiento del puente en un evento sísmico. La combinación direccional que determina la Ashton es el método del 100-30. Fíjense que se combinan los casos de carga 100% de la acción sísmica en una dirección y 30% en la dirección ortogonal. ¿Okay? Y con eso yo debería determinar las solicitaciones ya mediante espectro elástico y las solicitaciones asociadas a los puntos de formación de rótulas cuando ya me toca hacer análisis demanda-capacidad. Este método es el que me determina la Ashton, sin embargo, esto actualmente sigue en discusión porque puedo hacer combinación direccional también mediante el método de la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes Sx y Sy para los casos convencionales, y existe un poco de debate en vista de que si aplicamos raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados y variamos el ángulo de incidencia del sismo, pudiésemos obtener resultados más críticos en puentes irregulares que de repente aplicando el método 100-30 no pudiésemos evidenciar. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante porque todavía esto está en discusión, sin embargo, el código manda aplicar el criterio 100-30. Si tuviésemos entonces la aplicación del sismo en el evento extremo que me determina la Ashton, vamos a ver que las combinaciones son 100-30, variando el signo respectivamente en cada dirección de análisis. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la clasificación sísmica B, C y D, veíamos que teníamos que desarrollar un análisis de demanda. ¿Qué significa eso? Que voy a obtener una demanda de desplazamiento a lo largo del eje principal del miembro dúctil que tiene que ser menor a la capacidad de desplazamiento obtenida en dicho miembro. ¿Qué ocurre ahí entonces? Que cuando yo hago el cálculo de la demanda en un sistema de base rígida, voy a tener una respuesta a nivel de desplazamiento como se observa en este punto de acá,
que le indico en la gráfica. Pero cuando ya yo incluyo la rigidez de la cimentación, por ejemplo, entonces fíjense que obtengo esta diferencia, y esta diferencia está en función de el efecto de la flexibilidad de la cimentación. Es decir, que en el análisis de demanda de desplazamiento debo tener pleno conocimiento de las rigideces asociadas, y si esa rigidez definitivamente se traduce en una modificación de respuesta, tengo que incluirlo en mi análisis. ¿Okay? A la final, estas demandas deben ser menores a la capacidad y tienen que manifestarse una razón demanda-capacidad menor o igual a 1. ¿Okay? Cuando hago el cálculo de la capacidad de desplazamiento, la norma Ashton me facilita bastante el asunto, porque yo puedo calcular esas capacidades para categoría de diseño B y C mediante estas dos expresiones, que son muy sencillas. H sub 0 es la altura libre de la columna, tengo B sub 0 el diámetro de la columna o ancho medio paralelo a la dirección del desplazamiento, y un coeficiente que puede ser 1 o 2 dependiendo de la condición de apoyo. Si es empotrado libre vale 1, si es empotrado en el top y en el fondo vale 2. ¿Okay? Estos serían mis valores de capacidad. Si estoy diseñando en categoría D, ya en este caso sí tengo que efectuar un análisis de pushover. ¿Okay? Fíjense que en los análisis de demanda-capacidad es muy importante el conocimiento de las rigideces, porque cuando tengo una estructura totalmente rígida, fíjense cómo son los desplazamientos. Cuando considero la rigidez de la viga, ¿okay? Lo que sería el bend cap, ya en este caso las rigideces ya me transforman los desplazamientos a magnitudes mayores, y si además considero la flexibilidad de la fundación, definitivamente puedo tener un incremento de demanda de desplazamiento importante, y esto lo vemos en esta gráfica de desempeño fácilmente. ¿Okay? Para los que no manejan el método de pushover, el análisis no lineal incremental, vamos a ver una aplicación acá sencilla, directa. El análisis de pushover es simplemente un análisis lineal incremental que captura el comportamiento no lineal de los miembros en su totalidad. Para ello se incluyen los efectos del suelo. Lo que se hace es que se va empujando la estructura, el miembro lateralmente, a través de los diferentes estados hasta que se alcanza el potencial mecanismo de colapso. ¿Okay? Esto lo que busca es tener, en vista de que se analiza la respuesta interna con comportamiento no lineal, deberíamos tener un resultado más realista del comportamiento del puente ante un efecto sísmico. Fíjense entonces el estado 1 en 0, como vemos acá, el estado 2 ya comienza a haber una deformación, ¿okay? Antes del punto de excedencia. El estado 3, ya entonces ya pasé el punto de formación de rótula, ya comenzamos a identificar un punto de desempeño que tiene que ver con capacidad de uso, hasta que se evidencia el colapso del puente. O sea, es un análisis que se efectúa para garantizar que las rótulas se forman en los puntos donde nos interese que se formen, según los requisitos de la normativa Ashton. Procedimiento general, entonces, el análisis demanda-capacidad basado en desplazamiento consiste en efectuar el diseño sin acción sísmica primeramente. Hacemos un cálculo por resistencia mínima, tenemos el modelo ya como una especie de predimensionado, desarrollamos el modelo de demanda, saber cuántos son las demandas de desplazamiento, analizar el modelo para desplazamientos elásticos y aplicar las combinaciones direccionales, como veíamos hace un momento, desarrollar el modelo de evaluación de desplazamiento, saber cuánto se está desplazando, tener entonces el cálculo del máximo desplazamiento permisible, saber entonces cuánto es ese valor, comparar con la demanda de desplazamiento, es decir, garantizar que la demanda de desplazamiento definitivamente sea menor a la capacidad, desarrollar el detallado de forma tal que la capacidad excede la demanda, ¿okay? Y saber que todo está ok, y con esto garantizamos que la capacidad protege ya a los miembros frágiles del puente. ¿Okay? Entonces, fíjense que esa es la filosofía que nos manda la normativa Ashton cuando ya caemos en una categoría de diseño que exige conocer el comportamiento del mismo desde el punto de vista de desplazamiento. Adicionalmente, debemos chequear los efectos P delta, ¿okay? El efecto P delta se origina de que al haber un desplazamiento y tener una carga vertical, si yo multiplico la carga vertical por el delta, tendré la generación de momentos de segundo orden sobre la estructura, y estos momentos de segundo orden entonces me incrementan a los momentos, a las solicitaciones originales, y por ende debo tomarlo en cuenta en el análisis. Fíjense entonces que cuando hago el análisis P delta, tengo que garantizar que ese delta, ese desplazamiento del punto de inflexión en la columna multiplicado por la carga axial última, sea menor que el 25% de phi por mn. Este phi es un coeficiente de reducción de resistencia y mn es el momento nominal de la columna o pila que estemos analizando.
De forma tal entonces que el valor de delta surge de aplicar este coeficiente RD. Este RD se obtiene mediante esta expresión que depende del factor de reducción de respuesta que obteníamos en la tabla anterior, y el T sub S es el periodo en el cual el espectro entonces pasa de ser independiente a ser inversamente proporcional a los periodos SD1 y SDS. Ese es el T sub S que identificábamos en el espectro de diseño según la ACE que veíamos anteriormente. Entonces este análisis P delta debe ser menor a esta relación, y con eso garanticé que de darse deformaciones excesivas, si cumplo con esta relación, estoy garantizando que definitivamente la columna posee la capacidad suficiente para absorber esos momentos de segundo orden. ¿Okay? Vean entonces que el coeficiente que multiplica al desplazamiento elástico varía si el periodo de vibración fundamental es menor a 1.25 T sub S o si es mayor a 1.25 T sub S. ¿Okay? Eso va a depender entonces de los periodos de vibración fundamental de la estructura. ¿Okay? Forma tal que los podemos tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese es un requerimiento importante de chequear en lo que sería el análisis sísmico. Ok, ¿qué pasa con el ancho mínimo de apoyo de los tableros? Obviamente, este ancho mínimo tiene que estar controlado, porque si se desplaza mucho el apoyo, puede caer el tablero. Hemos visto probablemente en muchas experiencias pasadas y en noticias de muchos países que este mecanismo de falla es bastante común. Simplemente el pilar, el apoyo se desplazó más de lo permitido, más de lo que tenía la longitud de soporte del tablero, y por ende el tablero cae y falla entonces una porción del puente. Para ello, el ancho de asiento para la categoría A, B y C se calcula por una expresión empírica que vemos acá, que depende únicamente de la longitud del tablero del puente, de la altura promedio de las columnas y de la oblicuidad del apoyo, en caso de lo que sería el ángulo de oblicuidad, en caso tal de que el puente tenga esa curvatura en ese caso. ¿Okay? Lo que estamos diseñando es esta longitud N que vemos acá en estos diagramas. ¿Okay? Para nivel categoría diseño D se aplica esta expresión, y este delta EQ es la demanda de desplazamiento sísmico del miembro, que probablemente la obtengamos. Si es categoría diseño D, seguramente la obtuvimos a partir de un análisis de demanda no lineal, es decir, mediante un pushover. ¿Okay? Finalmente, ya teniendo identificado el comportamiento sísmico y la relación demanda-capacidad del puente, entonces ya yo ubiqué que los puntos de formación de rótula están en los sitios donde me conviene. Entonces la norma me pide ya unos requisitos de detallado desde el punto de vista de diseño estructural que debo cumplir para garantizar la estabilidad ya del sistema estructural. Entonces, tengo que en las zonas donde se forman las rótulas plásticas debo tener un mayor confinamiento lateral. Esa región de confinamiento debe ser 1.5 veces la dimensión de la sección transversal de la columna en la dirección de flexión. La región de la columna donde la demanda por momento excede el 75% del máximo momento plástico. La longitud analítica de la rótula plástica determinada según Ashton. Hay unos métodos para determinar esa longitud, están tipificados según las categorías de diseño que vimos antes. ¿Okay? De manera entonces que los detalles esquemáticos son como estos que les indico acá, y este que tienen en el centro es un detalle de espiral de confinamiento, un proyecto real donde se estableció este nivel de detalle. Fíjense el requerimiento por corte en la columna, que es bastante exigente, y el confinamiento pedía ligaduras separadas a no más de 7 centímetros, de manera que aquí estamos cumpliendo con ese requisito de confinamiento que pide la norma Ashton. ¿Okay? Veíamos entonces que ya habiendo abordado el diseño de la superestructura, tengo que ahora pensar en la infraestructura, y prácticamente todo está basado en un diseño por capacidad. El diseño por capacidad principalmente se desarrolla seleccionando los elementos estructurales que pueden deformarse inelásticamente, si ese es el requerimiento, ¿okay? En un sismo de moderado a grande. Detallar estos miembros para soportar acciones cíclicas inelásticas sin fractura o colapso, ¿okay? Como hemos visto. Proteger el resto del puente de no sufrir daño, haciendo que estos elementos y componentes restantes sean lo suficientemente resistentes. ¿Okay? Cuando hablamos de las cimentaciones entonces el diseño por capacidad debe contemplar
definir el mecanismo plástico deseado en la infraestructura por encima de la cimentación, o sea, tener claro la ubicación de estos puntos de rótula, desarrollar un análisis límite con la finalidad de determinar la fuerza de sobreresistencia de cada pilar, aplicar la fuerza de sobreresistencia de los pilares a la cimentación, quiere decir que trabajo con las fuerzas ya producto de considerar la sobreresistencia, es decir, que la cimentación definitivamente es un punto elástico en donde yo no debo permitir formación de rótula, yo debo permitir la formación de rótula por encima de la cimentación. Se desarrolla un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas aplicadas y la resistencia del suelo en equilibrio, y se diseña la cimentación con la finalidad de asegurar que sea capaz de soportar las fuerzas de sobreresistencia, y mucho cuidado tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista estructural. El problema que existe actualmente con esto es que si el ingeniero geotécnico no tiene conocimiento de estas cosas que hemos visto hasta ahora, es un problema muy serio, porque se van a aplicar los métodos tradicionales de diseño geotécnico por teoría elástica, que no son para nada cónsonos con la filosofía de diseño por capacidad que hemos visto hasta este momento. Entonces, por ende, al momento de diseñar la cimentación, debo, al escoger el tamaño y la dimensión y el tipo de cimentación, debo tener claro si definitivamente la rigidez de la cimentación participa en el modelo de demanda para poder controlar mis desplazamientos, desarrollar entonces relaciones de rigidez para incluirlos en el modelo de demanda, o sea, saber cuáles son esas constantes de rigidez de la cimentación que debo introducir en mi modelo, estimar la resistencia de diseño requeridas de forma preliminar, ¿okay?, en el mecanismo plástico que estemos utilizando, desarrollar un diagrama de cuerpo libre de la cimentación y utilizando las fuerzas de mecanismo plástico, es decir, las fuerzas asociadas, por ejemplo, a momentos plásticos, que son las máximas que se desarrollarían sobre la cimentación, determinar las fuerzas internas de la cimentación relacionadas con capacidad, momento, axial, cortante, etcétera. ¿Okay? Revisar las longitudes de transferencia, longitud de desarrollo del acero dentro de la cimentación. Fíjense que debo evaluar los estados límites geotécnicos, es decir, presión de contacto, fricción, resistencia pasiva, asetamiento, etcétera, pero teniendo en cuenta estas acciones que estamos hablando. Es decir, aquí participa la acción sísmica de forma importante y con bastante presencia, ¿ok? Chequear la estabilidad global de los pilares y la estructura y revisar el análisis y diseño según sea requerido. Fíjense entonces que la filosofía de diseño de la cimentación de un puente no es asunto de dejar esto en manos de una tercera persona que no entiende del mecanismo de falla que yo estoy asumiendo en mi estructura y del comportamiento que deseo que exista sobre la estructura. ¿Okay? Manera que, teniendo claro esta información, ya ahora sí podemos literalmente abordar nuestros diseños de puentes con filosofía sismoresistente. ¿Okay? Vamos a ver algo adicional antes de culminar la presentación. Quiero mostrarles una memoria típica de cálculo, ¿ok? Quiero que la veamos rápidamente, una memoria muy extensa, pero para que tengamos noción de todas estas cosas que hemos visto, en qué se traduce en un proyecto real. Acá en esta memoria he omitido los nombres asociados al proyecto como tal, pero vamos a ver que es un proyecto donde se cumple con la normativa AASHTO y donde los requerimientos de diseño sísmico están en función de estas cosas que hemos venido conversando. ¿Okay? Fíjense, aquí está la geometría del puente. ¿Okay? De manera que aquí vemos las diferentes luces de los vanos, la normativa que se está aplicando. Aquí también se aplicó regulación sísmica local. ¿Okay? Vamos a conseguir la descripción de la estructura. Fíjense acá, aquí la viga de apoyo o el vent cap es una viga en forma de T, una T invertida. ¿Okay? Esa T invertida tiene una filosofía de diseño especial porque hay que diseñarla en función de las cargas que llegan a las alas de la viga T. ¿Okay? Vemos entonces detalles de losas de transición, las defensas de concreto, etcétera. Vamos a avanzar un poco más. Descripción de las diferentes partes de la estructura. La acción sísmica. Fíjense, aquí están los requerimientos del CQC, las combinaciones
direccionales, los factores de reducción de respuesta que se utilizaron. En función de la zonificación se construyeron los espectros de diseño. Esto es bien interesante, son dos espectros de diseño porque el puente se comporta de una forma en sentido longitudinal y de otra forma en sentido transversal. ¿Okay? De manera que el espectro de diseño va en función de ese comportamiento. En una dirección puede ser multicolumna y en la otra dirección puede ser una columna simple. ¿Okay? La geotecnia. Se evalúa entonces el potencial de la ecuación tal como le exige la normativa AASHTO según la categoría del puente. Se fijaron entonces las diferentes acciones, se establecen las diferentes combinaciones que manda la norma AASHTO, cada una de ellas definiendo los trenes de carga móviles. En este caso se trabaja con el tren de carga típico AASHTO HL93, considerando las cargas de impacto, ¿okay? Que están en función de los miembros del puente que se deseen analizar, lo que sería el factor de presencia múltiple, es decir, en función de las cantidades de camiones, cómo podemos hacer el cálculo de la carga variable para diferentes combinaciones de vehículos, ¿okay? En función de la recurrencia de vehículos en los diferentes canales. Conseguimos entonces ya ahora los diseños. Aquí vamos a ver la verificación de los anchos mínimos de soporte que les mostraba hace un momento. ¿Okay? Garantizar que ese ancho mínimo cumpla con el requisito AASHTO. Las fuerzas de frenado se revisaron para lo que es los puntos de unión entre tableros. ¿Okay? El diseño del neopreno, del elemento de los aparatos de apoyo de los tableros precomprimidos. El diseño de los soportes sismoresistentes en los extremos. ¿Okay? Que se realiza con el peso del tablero y la acción sísmica que estemos utilizando. Y posteriormente viene ya lo que sería el diseño estructural de la viga T, ¿okay? De la viga T invertida, un diseño bastante denso que implica muchas verificaciones de cortante, flexión, aplastamiento, etcétera, para llegar al diseño definitivo especificado por la norma AASHTO. ¿Okay? Y luego hacemos el chequeo P-delta. Fíjense que se aplican las mismas relaciones que vimos hace un momento, las relaciones de comparación P-delta versus momento nominal que se obtuvieron en el diagrama de interacción de la columna, para posteriormente pasar a las cimentaciones. Fíjense que las demandas sobre los pilotes, hablamos de cargas horizontales importantes, momentos de volcamiento importantes que deben ser distribuidos en los cabezales. Fíjense que los cabezales son de dimensiones importantes, de un cabezal de 17 metros de longitud por 6 de ancho, cabezales que tenían espesores de entre 2 metros y 2 metros 40 de altura. ¿Okay? Están todos los chequeos del pilote sometido a cargas laterales, porque obviamente el pilote se diseña para cargas laterales en esta condición. ¿Okay? La redistribución de momentos sobre los cabezales para poder efectuar el diseño estructural de cada uno de esos cabezales. Y fíjense el modelado de los pilotes. Para ello trabajamos con el software El Pile de la empresa Ensoft. ¿Okay? Y en este software vemos entonces las demandas de desplazamiento lateral, los momentos que se generan sobre los pilotes, el cortante, lo que sería la reacción lateral del suelo ante la carga lateral debido a sismo y a efectos laterales debido a cargas rodantes. ¿Okay? Las deflexiones de los pilotes en función de la profundidad, y así se efectuó para cada uno de los apoyos y de las pilas del puente. ¿Okay? Manera tal que, fíjense que es bien interesante, que estas memorias deben contemplar todo lo que ocurre desde la superestructura hasta la infraestructura, debe haber un manejo integral del comportamiento del puente en función de todas estas cosas que hemos revisado. ¿Okay? Actualmente software como el Midas, por ejemplo, el Midas Civil de la empresa Midas nos permite desarrollar estos análisis de un software que en lo particular tiene muchísimas versatilidades. Voy a ir acá rápidamente, mostrarles por ejemplo los módulos de asignación de espectro de respuesta. Acá si tomamos un espectro de diseño de cualquier normativa, fíjense que el Midas tiene incorporado todas las normativas acá. Si yo le doy clic acá, ya automáticamente me carga un espectro de respuesta con las características que yo requiera. Puede ser espectros de aceleraciones, velocidades, desplazamientos, etcétera. ¿Okay? Lo puedo hacer perfectamente. Software como esto me permiten hacer análisis en tiempo historia. Fíjense, por ejemplo, fíjense, esto es muy bueno porque están asignados los sismos.
muchos sismos del mundo, pero ya ahorita con lo que vimos en esta clase ya podemos tomar estos registros con criterio. Fíjense, entonces aquí está el registro sísmico, pero ya yo puedo escoger este sismo con un criterio de espectro target. Trabajo con la base de datos del PIR, veo qué registro sísmico me conviene y si dispone la base de datos del MIDAS, puedo tomarlo directamente de allí. O puedo importar uno y simplemente tomo mi registro sísmico que tomé del PIR, lo cargo acá y puedo hacer mi análisis con tiempo historia sin mayor inconveniente. ¿Okay? Este es un software muy poderoso. Este puente que está acá es el mismo que les muestro en la memoria de cálculo que les indiqué hace un momento. ¿Okay? Fíjense, está modelado toda la geometría del puente completo con todas sus asignaciones de cargas móviles, etcétera. De manera que esto tiene asignados los trenes de carga ASTO y tiene toda la filosofía de diseño que hemos visto hasta el momento. El módulo de demanda capacidad pushover es muy completo porque puedo asignar las propiedades de las rótulas plásticas y determinar ya las propiedades de dichas rótulas desde el punto de vista de desempeño conforme a la normativa AASHTO o cualquier código que estemos aplicando. Las tablas de diseño a mí en lo personal me agradan bastante porque, vamos a suponer, voy a mostrarles uno acá, vamos a suponer que quiero revisar el diseño de las columnas vamos a tomar de unas vigas, ¿okay? Vamos a tomar acá la sección viga y a esta viga yo quiero revisar el diseño, ¿ok? A ver cómo está funcionando ese diseño. Consigo acá unos mensajes de verificación importantes, vamos a revisarlos y fíjense que acá con el armado yo consigo acá un listado de las cosas que están cumpliendo y no están cumpliendo en el modelo. Entonces es muy bueno porque hace todas las verificaciones por corte, torsión, flexión, etcétera, y de igual forma lo puedo hacer para el resto de los elementos. Vamos a suponer que yo quiero tomar el de la columna, supónganse, voy a tomar acá la verificación de las columnas, voy a seleccionar ese elemento, ¿ok? Y le voy a pedir que me muestre las verificaciones con un área de acero que yo suministré de forma aleatoria, ¿ok? Y en esta línea puedo ver entonces los gráficos, fíjense la sección transversal de mi columna y fíjense los diagramas de interacción. Aquí me está dando un mensaje de que el punto de demanda está excediendo la capacidad según la curva de interacción, entonces tendré que hacer un ajuste con el acero de refuerzo, con el armado, etcétera, ¿okay? Pero fíjense entonces que está muy gráfico y están las verificaciones que manda la AASHTO, fíjense AASHTO LRF 2012, o sea que ya con estas herramientas, si manejamos la filosofía de diseño que vimos hace un momento, tenemos claro todos esos conceptos y nos vamos a una herramienta como esta, definitivamente podemos obtener bastantes beneficios en nuestros diseños. ¿Okay? Ya para culminar este proyecto que les mostraba hace un momento, les muestro algunos planos de cómo es el detallado típico en estas estructuras. Fíjense los planos de detalles de los estribos, fíjense las dimensiones de los estribos apoyados sobre ya grupo de pilotes, tienen verificaciones ante cargas laterales. Obsérvense los detalles de los apoyos centrales, de los pilares. Fíjense acá el detalle de la viga T, que tiene a su vez sección variable en horizontal. ¿Okay? Esto implica un comportamiento diferente en este punto respecto a este. Tengo acá también el armado. ¿Okay? Fíjense los detalles de armado, incluso hasta el armado de las defensas, que también debe indicarse, ¿okay? Por requisito AASHTO. ¿Okay? Los detalles de armado de los pilares. Todo esto, fíjense entonces la razón de rigidez, fíjense que son estructuras muy robustas. Tengo un puente ubicado en una zona con aceleración horizontal de 0,30, ¿okay? Catalogado como clasificación o categoría de puente esencial. ¿Okay? Entonces, el diseño es bien exigente, el detalle de confinamiento que les mostraba hace un momento, ¿ok? Y ya definitivamente el detalle de los pilotes. Fíjense, el armado de los pilotes es un armado bastante exigente porque el pilote debe estar en capacidad de soportar las cargas laterales y por ende ese armado desde el punto de vista de flexión y corte tiene que cumplir con tales requisitos. ¿Okay?